buenos días. En esta ocasión abordaré un tema de singular importancia, eh, precisamente el problema de las cárceles y presidios, de centros de reclusión. Esto no es nada nuevo, la pena de prisión antecede, pues, o es una de las formas, pues, de privación de la libertad temporal, después de la pena de muerte, que ya afortunadamente en la mayoría de países del mundo ha sido abrogada. La pena de prisión sigue persistiendo, no es nada nuevo. Desde la antigüedad ya existían lugares de reclusión, de confinamiento, de personas que cometían conductas antisociales y ya se privaba de la libertad. En ese sentido, no había cárceles perfectamente establecidas, ni centros de reclusión en las ciudades grandes, ni tal vez en los primeros en las ciudades principales, pero predominaba la pena de muerte. No fue hasta la Constitución de 1857 cuando se limitó la pena de muerte a ciertos delitos nada más, con la condición de que se establecieran centros penitenciarios en las principales ciudades del país. Sin embargo, haciendo un poco de historia, no debo de soslayar la importancia que tienen los países europeos, en donde fueron los primeros, pues, en establecer centros de corrección con fines de readaptación. Pasa a España, pasa a México. Con la conquista de México de Hernán Cortés, al darse cuenta de la riqueza que existía en nuestro país, riqueza tanto en recursos naturales como en oro, en plata, el ofrecimiento que le hicieron inclusive los indígenas de joyas de bastante valor, en fin, pensaban que era un dios. Hernán Cortés, al quedar deslumbrado por la belleza de los recursos naturales y de sus indígenas, mujeres, en ese sentido, quemó naves. Mandó quemar las naves para que su ejército no regresara a España y empezó a construir el famoso castillo de San Juan de Ulúa, unos kilómetros de el estado de Veracruz. Todavía, pues, se observa, pues, en Veracruz el castillo de San Juan de Ulúa, que lo construyó Hernán Cortés con fines de frente, con fines de repeler cualquier agresión de gente extraña que viniese, pues, a tratar de privarlo de las riquezas que él consideraba ya como propias al haber conquistado nuestro país, o a los indígenas en ese tiempo. En este mismo orden de ideas, debo destacar que posteriormente el castillo de San Juan de Ulúa fue convertido en centro de reclusión de políticos, de homicidas calificados, de asesinos seriales, de relegados por los estados, por el gobierno, por sus ideas. En fin, todo el que iba a San Juan de Ulúa, pues realmente no regresaba con vida. Es famoso ese castillo, ahí estuvo recluido Benito Juárez en su tiempo, estuvo recluido también Chucho el Roto, Jesús Arriaga, un personaje, el Robin Hood de los pobres en ese tiempo. Estuvo recluido gente, pues, ajena a la idea política del gobierno. Todavía existen los vestigios, pues, todavía existe ese castillo que ha sido reformado. Actualmente es un museo bastante, con un valor arquitectónico valioso y más histórico, por lo que ahí pasó, por la sala de tormento, por la forma de confinamiento y por el trato inhumano que se le daba al recluso. Posteriormente,
en la Constitución de 1957 se establece pues que se construyan cárceles en las principales ciudades del país. Sin embargo, ya existía en la Ciudad de México la famosa cárcel de Belén. La cárcel de Belén, tradicional, trágica, tenebrosa cárcel de Belén, donde estaba desde 1800 o antes inclusive, ya existía ese antecedente. Inclusive tenemos antecedentes de centros de reclusión para prostitutas y alcohólicos y vagos en la época de la colonia. Por ejemplo, las recogidas, el hospicio de pobres. Sin embargo, retomando el tema de la cárcel de Belén, podemos hablar pues que fue inaugurada, por ejemplo, por Porfirio Díaz, en el mandato de Porfirio Díaz. En esa cárcel, por ejemplo, pues se recluía pues, realmente el AMPA organizada, delincuentes comunes, borrachos, prostitutas, vagos y malvivientes. Generalmente pues se daba un trato inhumano, no había una alimentación adecuada, había celdas de castigo dentro de la misma cárcel. Por mucho tiempo la cárcel de Belén fue la cárcel de la Ciudad de México, donde el tormento, la tortura, la incomunicación, el mal trato estaba a la orden del día. También existió la cárcel de Tlatelolco. Esa cárcel era evidentemente militar para sujetos que pertenecían al ejército que cometían crímenes de guerra o delitos que iban en contra del Código de Competencia Militar. Posteriormente, Porfirio Díaz, al ver la improcedencia de la adaptación o al ver lo promiscuo de la cárcel de Belén, empezó a construir un proyecto, a elaborar un proyecto de Lecumberri. Gente especialista viajaron al extranjero con el fin de estudiar los sistemas penitenciarios en Europa, en algunas partes pues de Estados Unidos, y construyeron el Palacio Negro de Lecumberri en los terrenos de San Lázaro. En ese sentido, por ejemplo, empezaron a construir esa cárcel que entró en vigencia a principios del siglo XX, en 1900, y en 1903 empezaron a trasladar los primeros 20 homicidas de la cárcel de Belén. Por más de 70 años, Lecumberri fue la casa de huéspedes, el hotel del crimen organizado en México. Ahí estuvieron artistas de cine, generales, diputados, gente importante, artistas, Alberto Vázquez, Rubén Olivares, en fin, el chalequero. Estuvo también, por ejemplo, Higinio Sobera de la Flor, estuvo también el Pelón Sobera, estuvo también un sinfín de delincuentes. El tráfico de drogas, realmente en poco tiempo Lecumberri fue superado, había sobrepoblación y la sociopatología de cárceles y presidios estaban a la orden del día, la tortura estaba a la orden del día, la incomunicación, los malos tratos, promiscuidad sexual, mala alimentación, en fin. Hay muchas anécdotas de la cárcel de Lecumberri, inclusive Gregorio Cárdenas escribió sobre ella algunos libros que todavía existen. La cárcel de Lecumberri desaparece en los años 70. Para dar vida, pues, el último director fue Sergio García Ramírez, que al darse cuenta, pues, del trato inhumano que había ahí, la promiscuidad y el degenere en que había caído esa cárcel, que no readaptaba, que no rehabilitaba, sino que era
una universidad del delito, puso en conocimiento pues del gobierno federal de que había que terminar con esa cárcel de Lecumberri y construir nuevos reclusorios. Eso dio cabida a la construcción de los reclusorios sur, norte y oriente de la Ciudad de México. No debo subrayar también la importancia de la cárcel de Santa Marta Catitla, cárcel de mujeres, cárcel de sentenciados, que también en la actualidad todavía opera como penitenciaría y como cárcel de mujeres. En ese sentido quiero manifestar pues que en los años 90, al desaparecer Lecumberri, por ejemplo, quisieron destruir ese edificio, pero mucha gente se opuso en ese tiempo. ¿Por qué? Porque era una belleza arquitectónica. El edificio pues tenía una belleza sin igual y se conservó, y actualmente creo que es el Archivo Nacional de Notarías. Por otra parte, por ejemplo, no debo de soslayar la importancia pues de que en 1900 del siglo pasado se empezaron a construir los famosos eferesos, Almoloya de Juárez, por ejemplo, que después fue La Palma, el Altiplano, Puente Grande, el de Tepic, por ejemplo, el del Rincón, en fin, en Veracruz, en Tamaulipas. Actualmente ya hay bastantes eferesos. Hay uno por enfermos mentales que han cometido delitos graves, psicosocial, que se encuentran en Morelos, y parece que está construyendo, se ha construido otros en otras partes del país. Sin embargo, también hay en los estados cárceles que se establecieron donde el tratamiento del preso es inhumano. Es el momento en que el gobierno ve a los ojos hacia las cárceles, a los presidios, a los centros de reclusión. Se me escapaba hablar de la tenebrosa Islas Marías, que una de ellas fungía hasta hace poco como centro de reclusión. En su tiempo fue temida. Nadie quería ir a Islas Marías. ¿Por qué? Porque sus celadores, porque sus vigilantes eran tiburones. Estaban de Tepic a 200 kilómetros. Escaparse prácticamente era casi imposible. Pocos lo han logrado. Yo tengo conocimiento que uno o dos. Sin embargo, habría que ver. Por otro lado, actualmente ya desapareció Islas Marías como centro de reclusión federal. No sé qué irá a hacer el gobierno federal con ella, pero desaparece. Y está estableciendo centros federales de reclusión para delincuencia organizada, para gente que ha cometido delitos graves. Sin embargo, veo que es inoperante esa política criminal. Es un doble discurso. Más que rehabilitación, más que reinserción social, hay malos tratos, es una escuela del delito, hay incomunicación, hay violación a derechos humanos en todos los eferesos, en todos los penales del país. Debo destacar lo peligroso del centro de reclusión de Culiacán, Sinaloa, donde están recluidos gente de alta peligrosidad, sin soslayar en Matamoros, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, en fin, todos los estados que hasta hace poco permanecían con cierta paz y tranquilidad, se han vuelto ya lugares de delincuencia organizada, de delito continuo, centros delincuenciales o lugares que requieren de programas de represión. Voy más a la prevención.